Que estoy escribiendo y cuando yo escribo no te escucho. Porque además me hablabas de un libro. Estoy grabando. Buenas tardes. Que tengo un alumno que me está preguntando algunas cosas. Estamos ya grabando y estamos comenzando con la tutoría número 12 de Fundamentos de Psicobiología. Bienvenidos alumnos conectados y bienvenidos alumnos en la distancia que vais a ver nuestra grabación. Vamos a comenzar hoy el capítulo 14, Psiconeuroinmunología. Estamos ahora en la página 421. Muy bien. ¿Y si te quieres acercar aquí? ¿Puedo? Claro, porque como no tenemos más alumnos ahora aquí en presencial, te acercas aquí, pones el libro aquí y vamos trabajando. Bien. Psiconeuroinmunología. Para la psicología, la conducta es consecuencia de una actividad integrada de muchos aspectos, de muchas partes, como por ejemplo el sistema nervioso central, el periférico, sistema endocrino, sistema nervioso autónomo y de su interacción para regular la conducta. Los principales factores o diferentes factores biológicos que colaboran en la expresión de la conducta, pues serían, por ejemplo, los genes, la organización del sistema nervioso y también el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. En este caso estamos hablando del sistema inmune, el sistema inmunológico, es este capítulo, pero está integrado y está relacionado con otros sistemas, como serían el sistema nervioso, el endocrino y el sistema nervioso, bueno, mucho central, sistema endocrino y el sistema inmunológico. Estarían relacionados todos. Si estuviesen relacionados, no es algo que se conociera desde siempre, es algo bastante nuevo en su conocimiento. Pero todo ello conforma un sistema único e integrado. El sistema inmune consistiría en un número de respuestas, de sistemas de defensa, de respuestas desencadenadas ante agentes externos o internos que puedan ser nocivos o lesivos para el ser humano. Entonces se liberan sustancias químicas y esas sustancias químicas son los componentes que regulan esa conducta del sistema inmunológico. Se ha comprobado que situaciones externas o de conducta, conductuales, pueden modificar la función inmune, la función del sistema nervioso y las hormonas, la hormonal. ¿Por qué? Porque todo se influye mutuamente. Las interacciones entre estos tres sistemas tienen un carácter, dice aquí, bidireccional. Sistema conducta, sistema nervioso, sistema endocrino. Y aquí tenemos el nacimiento de la psiconeuroinmunología. ¿Por qué? Porque en los años 50 se pensaba que el sistema inmuno era un sistema único, o sea, independiente del resto, no relacionado con el resto. Consideraba un sistema de defensa, sí, que se autorregulaba. Recordad como cuando hablábamos del sistema autónomo, nervioso autónomo, que se fuera por ahí solo. Bien, el descubrimiento de que un individuo expuesto a situaciones de estrés o de ansiedad intensas puede tener mayor vulnerabilidad a las infecciones, a las enfermedades, pues eso dio que sospechar de que habría una relación entre estresores externos, comportamientos de ansiedad o situaciones de ansiedad, modificaciones a nivel hormonal, modificaciones al sistema nervioso central y sistema inmunológico, que todo ello podía ser mutuamente influido. Más o menos en los años 70, estoy en la página 422, la segunda torre, en los años 70 nace ese nuevo campo de estudio denominado psiconeuroinmunología. El primer autor es un psicólogo Adler, de los 80, y el estudio de esas interrelaciones entre diferentes sistemas, el sistema nervioso, el endocrino, el sistema inmunológico y la conducta, empiezan a tener un sentido más global y de interrelación. El objetivo de toda esa interrelación no es más que lograr la adaptación del individuo al medio, adaptarse a lo que hay. Y desde esa perspectiva el sistema inmunológico, es curioso, dice, desempeña un papel similar
a un receptor sensorial. No es un receptor sensorial, pero al recibir información y emitir también información, lógicamente, después, ¿no? El sistema, es decir, todo se influye mutuamente, se interrelaciona. Sí, sí, y a lo que le envíe información que también llegue del sistema nervioso central, porque también tiene receptores, el sistema inmune tiene receptores, claro. En los últimos 35 años es cuando ha habido más estudios, y se han estudiado sobre todo esas complejas interrelaciones bidireccionales entre el sistema nervioso, que lo tenemos en la figura 14.1, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmune y la conducta. La figura 14.1. Una visión general del sistema inmune. Siguiente punto. Hemos mencionado, bueno, la homeostasis, ¿no? De hecho, también el sistema nervioso autónomo busca encontrar una homeostasis interna, ¿sí? Y aquí también esa homeostasis de mantenimiento de condiciones internas estables que garantiza la supervivencia, ¿no? Por ejemplo, temperatura corporal, nivel de glucosa, sodio, potasio. Y también, por otro lado, una integridad del medio interno, del sujeto, ante agentes externos, nocivos, lesivos, dañinos, habrá aquí bacterias, hongos, virus, parásitos, células tumorales. Entonces, este sistema, el sistema inmune, sería el encargado de desencadenar respuestas defensivas, defensa ante una invasión, sistema inmunológico. Comprende una serie de órganos y tejidos que reciben el nombre de linfoides y que tiene formarían dos grupos. Formarían dos grupos como órganos linfoides primarios o órganos linfoides secundarios. Linfoides primarios, linfoides secundarios. Todo sistema inmunológico, todo junto, pero dos. Los primarios, el timo y la médula ósea. Vale. El timo y médula ósea. ¿Por qué? Porque desde la médula ósea se diferencian todas las células inmunitarias. Las células inmunitarias, que son los glóbulos blancos, la serie blanca, los leucocitos. Vale. Pero también, además, se originan las células rojas, los glóbulos rojos, también denominados hematíes. Y también las plaquetas, que son los los coagulantes. Esos serían primarios, timo y médula ósea, y desde la médula ósea es donde se sintetizan o se originan todos los tipos de células inmunitarias. Luego, como grupo de órganos linfoides secundarios tenemos el bazo, el apéndice, las amígdalas, el tubo digestivo, pulmones, sistema linfático, el linfático que va unido de vasos y ganglios, y dentro de se han descubierto también red de vasos linfáticos en la dura madre o sistema nervioso central. Fijaros, no se sabía. Parece que los astrocitos también participan. Por eso se denomina sistema linfático, de la glía y linfático, glía y linfático. Porque luego veremos también que en un principio se creía que el sistema inmunológico solamente era para el organismo, pero que no alcanzaba el sistema nervioso central. Y sí que lo abarca. Sí que lo abarca. Por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas presentan una acumulación anormal de proteínas en el encéfalo. Sí, en Parkinson y en el Alzheimer también. Bien, todos los seres vivos son capaces de detectar y rechazar agentes extraños. Las plantas, las esponjas, los insectos tienen respuestas inespecíficas. No es un reconocimiento específico, el 1 a 1, sino un reconocimiento global. Por eso se llama respuesta inespecífica. También se le denomina inmunidad innata o inmunidad natural.
a esta respuesta inespecífica de las esponjas, de los insectos y de las plantas. En los vertebrados es cuando aparece un nuevo tipo de respuesta, que es la respuesta inmune específica o adaptativa. Vale, la respuesta inmune específica permanece también, sigue permaneciendo también la inespecífica. Pero en los vertebrados aparece una nueva respuesta de defensa, que se le denomina respuesta inmune específica o adaptativa. Todos los vertebrados, a excepción de los más primitivos, ¿no?, presentan defensas específicas. Defensas específicas significa que hay un reconocimiento específico, que reconoce el agente extraño, invasivo o dañino, y por tanto genera una respuesta específica. Entonces sería la respuesta inmune. Bueno, esto es la memoria, las vacunas, la memoria. Una respuesta inmune específica o adaptativa. Hemos hablado de órganos linfoides primarios, médula ósea y timo, y hemos hablado de que en la médula ósea se generan las células inmunitarias y también los glóbulos rojos. Bueno, pues vamos a ver ahora aquí células sanguíneas y células inmunitarias. Vemos las células inmunitarias, que son los glóbulos blancos, en la serie blanca, o los leucocitos, y donde pone leucocitos o glóbulos blancos o células inmunitarias, formarían parte de esas células inmunitarias. Esta también se denomina serie blanca, son las células que nos defienden de agentes extraños. Pero hemos recordado, y bueno, tenemos linfocitos B y T, tenemos monocitos, que son macrófagos, y tenemos granulocitos, que son tres modelos que tenemos aquí: neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Dentro de los glóbulos rojos, o hematíes, sabemos que son los que nos ayudan a transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. Tenemos O2 y CO2. Son los que transportan también y colaboran en el transporte, los glóbulos rojos. Las plaquetas, que son los coagulantes de la sangre. Bien, y después vamos a la serie blanca. En la serie blanca tenemos los linfocitos B, linfocitos T. Los linfocitos son más pequeños en comparación con los macrófagos. Por ejemplo, los monocitos son más grandes. Los monocitos, que son macrófagos, por tanto, fagocitan bacterias, células muertas, células tumorales, se comen. Mientras que los linfocitos actúan, y luego lo vamos a ver independientemente, uno por anticuerpos y el otro por células. Uno porque producen, los B porque producen anticuerpos, los T porque destruyen unas células infectadas. Creo que no, creo que después de esta cosa. Bien, y dentro de los granulocitos, que son los más numerosos serían los neutrófilos, veis que hay 5.000, cuestión de horas a días. Todos los neutrófilos y los eosinófilos fagocitan también, fagocitan agentes extraños y fagocitan parásitos, implican su acción también en las reacciones alérgicas. Por ejemplo, los basófilos liberan histamina, participan en las reacciones alérgicas. Vamos a ver la figura 14.2. En la figura 14.2, de nuevo, órganos linfoides primarios. Primarios, recordad, timo y médula ósea. Timo, desde la médula ósea, luego veremos que desde la médula ósea tenemos unas células madre que se denominan hematopoyéticas y que son los orígenes del resto de las células. Sí, los órganos linfoides secundarios, los primarios, timo, médula ósea. Los secundarios, hemos hablado de bazo, amígdalas, zona del intestino, que son las placas de Peyer, intestino en las placas de Peyer, sistema luego ganglios y nódulos linfáticos, ganglios linfáticos. Bien, inmunidad adquirida. En la figura 14.3 tenemos un modelo de respuesta inespecífica, donde habría, por ejemplo,
a nivel barreras de la piel, membranas cutáneas, membranas mucosas, los ojos, en los ojos también, en la nariz, en la boca, en la garganta. Esto sería inespecífico. O sea, por ejemplo, los pelillos de la nariz, todo esto forma parte de un sistema inespecífico. Sería esta la primera línea de defensa. La segunda línea de defensa nos habla de respuesta inflamatoria, porque la zona afectada puede volverse dolorosa, se inflama cuando tenemos por ejemplo, tenemos una herida, se puede inflamar. Luego tenemos los interferones, que son también un tipo de pequeño tamaño de células que son infectadas, cuando son infectadas por virus. El sistemas de complemento, que aquí nos habla poco de ello, pero luego aparece también más adelante, que está compuesto por más de 30 proteínas. Luego las células asesinas. Vale, las células asesinas, kill cells. Kill es matar, ¿sabes? Vale. Son un tipo de linfocitos. Pero no, aquí no se dice ni que sean linfocitos B ni que sean linfocitos T, ¿lo ves? Son un tipo de linfocitos de gran tamaño que destruyen las células infectadas por virus, las células tumorales y todas aquellas que estén infectadas y no sean reconocidas por células como células propias. Son un tipo de linfocitos. Y luego ya en tercera línea de defensa tendríamos, bueno, sí, la respuesta, dice, dada la amplitud de acción suelen englobarse dentro de la respuesta inespecífica, en cuanto a también todo ello que hemos visto hasta aquí sería respuesta inespecífica. Y todo también, cuando hablamos ya de células asesinas, formaría parte de la tercera línea de defensa, ¿se entiende? Pero después el sistema inmune, a partir de aquí, también dispone de una respuesta específica, que la respuesta específica es la que veremos a continuación después, ¿no? Por anticuerpos y por células. Vale. Mírate la figura, o sea, el texto 4.3 para la respuesta inespecífica. Vale, es fácil, pero que a veces te pueden liar. Y luego, también, por ejemplo, lo de bueno, pues esponjas, insectos, respuesta. Verde que aparecen los tipos de matíes suele entrar. Pero hematíes son glóbulos rojos y no forma parte del sistema inmune. Pero tienes la pregunta aquí correcta, concreta, porque si me hablas en genérico yo no te puedo responder. Vale, pero esto es serie blanca, no son hematíes. Vale. Linfocitos B, linfocitos T no son hematíes. Los hematíes son glóbulos rojos y los linfocitos son serie blanca. Bueno, cuando vea la pregunta te contestaré. Ahora mismo yo no puedo contestarte. Déjame que siga. No acabaré el capítulo nunca. La respuesta inmune específica, ¿vale? Vamos a la específica. Supongamos que hay una molécula extraña que puede proceder del medio ambiente externo o interno y es reconocida. Es decir, lo que sea, de que es reconocida forma parte de que sea específica, porque si no, no es específica. Eso, te veo, ven para acá. Reconocida como extraña. Y ese reconocimiento lleva a cabo que desarrolla el sistema inmunológico un tipo de respuesta. Esa molécula se llama, en este caso se llamaría antígeno, ese agente extraño. Las moléculas procedentes del medio externo o que no son nocivas en un principio, pero que pueden provocar una activación del sistema inmunológico son las alergias. Se explica como alergias. Las alergias no son enfermedades antiinmunes. Las alergias es una respuesta exagerada de activación del sistema inmunológico. Vale, eso es una alergia. En otros casos, algunas moléculas propias del organismo, es decir, la diferencia entre las alergias y las enfermedades autoinmunes es que en las alergias el agente nocivo, el antígeno nocivo es externo y en las enfermedades autoinmunes el antígeno es interno, no es externo. ¿Entiendes la diferencia? Bien, ya para toda la vida, ¿eh? Bien, esta es la diferencia. Bueno, hay más diferencias, pero bueno, para entendernos, ¿eh?
Cuando en algunos casos la molécula propia es interna del organismo y se consideran como extrañas, claro, se convierten en antígenos. El organismo propio es un antígeno, puede ser. Entonces el sistema inmunológico ataca al propio organismo. Cuando te operan, por ejemplo. Cuando te operan, no, cuando te hacen un trasplante. Enfermedades autoinmunes, como habla aquí de miastenia gravis, donde el sistema inmunológico lo que hace es destruir los receptores colinérgicos. La diabetes tipo 1, donde lo que se destruirían serían células pancreáticas. Sabemos que la diabetes utiliza una ausencia de insulina, una ausencia. O la esclerosis múltiple, donde las células inmunitarias atacan la propia mielina de los axones. Bueno, entonces, esa especificidad de la respuesta específica, respuesta inmune específica, consiste en que el sistema inmune reconoce de forma específica el antígeno. Pero puede haber errores, hemos visto, en las alergias y en las enfermedades autoinmunes. Reconoce el antígeno y tiene una cierta eficacia, excepto lo que hemos comentado antes, eficacia en poner en marcha respuestas específicas y eficaces de ataque contra el antígeno. Y además de memoria inmunológica a largo plazo. Ahí es donde tú decías lo de las vacunas. Vale. Bien, los principales células inmunitarias mediadoras de esa respuesta específica son especialmente linfocitos B, linfocitos T. O simplemente células B, células T. Las células B van mediadas por anticuerpos, las células T van mediadas por células. Vamos a ver los anticuerpos. También denominada inmunidad humoral. Humoral, ¿por qué? Porque tiene lugar en los humores y en los líquidos corporales. Por ejemplo, se encuentra en la sangre. Bien, los linfocitos B no atacan directamente al antígeno, sino que lo hacen a través de unas moléculas que se denominan anticuerpos. Pues se dice respuesta mediada por anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que reconocen específicamente los antígenos. Reconocen específicamente. Los anticuerpos son activos contra bacterias, contra virus, contra sustancias tóxicas. Y, por ejemplo, los anticuerpos, hablando de anticuerpos, nos recuerda, aunque ya lo hemos estudiado, el sistema ABO de los grupos sanguíneos, porque dice aquí, por razones aún desconocidas, los individuos de un determinado grupo sanguíneo presentan en plasma anticuerpos contra los antígenos que no son propios. Por ejemplo, si tú tienes grupo A, tú tendrás antígenos B. Si tú eres B, tendrás antígenos A. Y si eres 0, no tendrás antígenos. Pero si eres AB, no tienes antígenos. Si eres 0, tienes antígenos A y B. Si tú eres 0, no te pueden poner A y B, porque si eres 0, tú tienes antígenos para anticuerpos para A y para B. Sí. Bueno, en la figura 14.4. En la figura 14.4 tenemos el origen en la médula ósea, la cavidad de la médula, dice roja, porque luego ya tenemos también médula amarilla, pero médula roja, donde tenemos estas células madre. Las células madre hematopoyéticas y luego la médula amarilla que no tiene las células madre. Las células madre están en médula roja. Pues parte de la médula, pero no es origen de células hematopoyéticas, como los glóbulos rojos, por ejemplo. Glóbulo rojo, médula roja. Y directamente pueden formar parte de los órganos linfoides secundarios mediante linfocitos B o mediante el timo, a través del timo, linfocitos T. Pero todas nacen en la médula ósea. Todas. Independientemente que sean T. Sí. Vale, esto no lo quería saber. Sí. Linfocitos T sufren un complejo proceso de diferenciación, selección y maduración en el timo. Pero se originan, no, el timo está por aquí.
Pero la médula ósea tenemos también aquí en el fémur. Sí. No todos, no, algunos. Lo más denso. Sí, exacto. Vale. Estábamos con los anticuerpos, linfocitos B. Y vamos a la página 428. Las células inmunitarias responsables de la respuesta inmune mediada por anticuerpos, hemos dicho, son los linfocitos B. Hay otra. Los linfocitos B reconocen un antígeno específico porque llevan unos receptores. Fijaros ahora en la figura 14.6. Activación de linfocitos B. Tenemos un linfocito B con unos receptores y se acercan unos antígenos. Y los antígenos se unen a los receptores. Eso activa, eso provoca una activación de los linfocitos B. Y esa activación hace que vaya produciendo dos tipos de células hijas, que serían las células plasmáticas y las células de memoria. Pues son provocadas por divisiones celulares del linfocito B. El linfocito, al ser activado, va dando origen, va dividiéndose celular sucesivamente y produce estos dos tipos de células. Las células plasmáticas, no, las plasmáticas lo que hacen es que producen anticuerpos. Claro, la producción masiva de anticuerpos. ¿Está aquí escrito? Vale. Las células plasmáticas son responsables de la producción masiva de anticuerpos. Y eso, ¿ves que aquí llama complejo antígeno-anticuerpo? El antígeno son las moléculas extrañas. Y el anticuerpo, los anticuerpos, recuerda que hablamos de respuesta mediada por anticuerpos. Pero los anticuerpos, ¿quién los produce? Las células plasmáticas. Las células plasmáticas son responsables de la producción masiva de anticuerpos contra un antígeno específico. Es capaz de producir 10 millones de anticuerpos por hora. 10 millones de anticuerpos por hora. No. Entonces, esas son las que actúan directamente para un tipo de antígeno específico. Especificidad y eficacia. Ese sería el trabajo de las células plasmáticas. En cuanto a las células de memoria, lo que hacen es que pueden vivir incluso toda la vida en el organismo, y en cuanto encuentren de nuevo el tipo específico de antígeno, le atacarán, porque tienen memoria. Y ahí está la base de las vacunas. Pero entiendes, el linfocito B es activado porque los antígenos, los receptores y los antígenos se acoplan. Reconocen un tipo concreto, específico de antígeno. Se activan, empiezan a multiplicarse de forma sucesiva, producen células plasmáticas y células de memoria. Y las células plasmáticas son las que masivamente también producen anticuerpos. Y los anticuerpos son los que luego destruyen los antígenos. Destruyen los antígenos. ¿De acuerdo? Respuesta mediada por células, linfocitos T. Las células que atacan de una forma más directa al agente extraño. Inmunidad celular. Respuesta inmune mediada por células o inmunidad celular. Dice aquí, por ejemplo, que algunos microorganismos no son fácilmente reconocibles, porque aquí hemos visto antes, en la respuesta inmune por anticuerpos, que los antígenos se unen a los receptores del linfocito, ¿verdad? Vale, pero a veces los antígenos no vienen a cara descubierta a adaptarse al receptor, sino que, dice, los microorganismos causantes de algunas enfermedades, como la tuberculosis o la malaria, pasan rápidamente al interior celular donde establecen la infección. Entonces no pueden ser reconocidos por el linfocito desde fuera. ¿Vale? Algunos virus, bacterias, algunos protozoos, parásitos. Y entonces los linfocitos T, que funcionan por células, atacan por células, tienen una forma diferente de funcionamiento. Vamos a ver cómo funcionan, sí.
Lo tienes aquí, ¿eh? Ah, vale. Vale. Porque aquí tenemos el texto que ahora estoy visualizando. Pero casi que voy directamente a lo que es la gráfica, el dibujo. Mirad, vamos a la página 431, la figura 1410, porque el texto que hay anteriormente explica el dibujo. Sí. Mirad, hemos hablado de que el antígeno no viene a la vista, no se une a un receptor, viene enmascarado. Esto sería, por eso tenemos este otro tipo de linfocito, que es el T, linfocito T, que funciona de una forma diferente. En ese caso el antígeno viene como encubierto, viene unido a una célula que se denomina presentadora del antígeno. Digamos que el antígeno se ha introducido a la célula y la célula en algunas zonas permite que se vea algún fleco, algún espacio del antígeno. Y se ve a través de unas proteínas, una proteína CMH, proteínas especializadas. Las proteínas CMH están localizadas en estas células que son presentadoras de antígenos. Es decir, es como que las proteínas CMH especializadas sirven como para mostrar trozos del antígeno. Perdón, que están en todo tipo, siempre en todos los tipos de estas respuestas. Sí. Siempre que están enmascarados, siempre hay las CMH. Sí. Bueno, y hay otras también, pero la que más conocida es CMH. Sí, es un complejo, son proteínas especializadas que están en el interior de las células presentadoras de antígenos. Y el antígeno se puede ver a lo mejor solamente un trocito, una puntita del antígeno, pero, claro, un fragmento del antígeno. Vale, entonces los linfocitos T son los que reconocen, se activan cuando reconocen ese trocito de antígeno específico que está presentado por esa molécula propia del sistema, que es una proteína CMH y que está en el interior de esa célula presentadora de antígeno. Cuando se activa, porque lo reconoce ese fragmento, desencadena sucesivas divisiones. También en el linfocitos B también había sucesivas divisiones. O sea, cuando se activan, lo que pasa es que el tipo de reconocimiento es diferente. El tipo de reconocimiento solamente es un fragmento que se ve y se pega, y otra cosa es que lo tengas que ver. Sí, porque lo presenta la proteína CMH dentro de la célula presentadora, donde se ha metido, puede presentar trocitos, fragmentos. Y cuando el linfocito T lo descubre, se activa y comienzan las sucesivas divisiones celulares. Y entonces consigue que se diferencien diferentes células y también células de memoria. Aquí tenemos diferentes células, por ejemplo, tenemos células colaboradoras, células citotóxicas y células supresoras. Las colaboradoras, porque desempeñan un papel de colaboración en diferenciación de los linfocitos B y los T cuando todavía estaban en la médula ósea. Las citotóxicas son los linfocitos T más sencillos, son los auténticamente que van a atacar al antígeno, y las células supresoras, que serían las que suprimen la respuesta inmunológica cuando ya el antígeno ha sido controlado. Muy bien. Una pregunta, es decir, cuando una red ha entrado y lo ha reconocido, se divide. Sucesivamente divisiones celulares. Y esas células directamente atacan. Sí. Un ataque directo. Fabrican dos tipos de células T, las células las células y las células activas del linfocito T y las células de memoria. La activación de linfocitos T, por tanto, tendría dos tipos de células activas, pero son células y células de memoria, células activas le llaman. También en este caso tendría eficacia y especificidad. O sea, eficacia es porque es hacia un tipo concreto de antígeno y específico y eficazmente. Las células de memoria tendrían la función similar a la de la otra, es decir, como viven, incluso podemos tenerla a lo largo de nuestra vida, pues
va a quedar en la memoria inmunológica. Bueno, luego tenemos, recientemente se ha descubierto que en la coordinación e integración en las respuestas inmunológicas, habría en la coordinación y en la integración, es como comunicación entre células, unas vesículas denominadas exosomas. Estos exosomas, aquí abajo en el punto 2 dice comunicación activa entre las células. Exosomas son liberadas por las células del sistema inmune para comunicarse entre sí. Luego, si estas vesículas contienen estas sustancias denominadas exosomas y son liberadas por las células del sistema inmunológico, ese papel importante que tienen entre la coordinación e integración de ambos tipos de células. ¿Es el sistema nervioso central un órgano inmunoprivilegiado? Que es cuando decíamos que antiguamente se creía que el sistema inmunológico central estaba exento, ¿verdad?, de todo eso. Pues no. Bien, ahora vamos a comentar la figura 14-11, que también está descrita en el texto. Y esto comenzaríamos por ejemplo, el punto 1, el punto 2. En el punto 1 tenemos un neutrófilo, que es un granulocito, que fagocita, ¿sí? Los granulocitos fagocitan. Y un macrófago, que es un tipo de leucocito, que también fagocita. Y todas estas estrellitas moradas, que serían microorganismos extraños, antígenos. Antígenos, correcto. Y luego os acordáis de aquellos del segundo sistema de defensa, del sistema inespecífico, que teníamos unas proteínas en plasma, sistema de complemento. Inespecífico, acabo de decirlo. Inespecífico. Más de 30 proteínas en plasma, sistema de complemento que lo que provocan son orificios en los microorganismos extraños, les provoca orificios y los destruye. ¿No ves que aquí tiene unas cositas blancas que los destruye? Los deshace. Claro, después del punto 3 pasaremos al punto 4, y en el punto 4 ya tenemos el linfocito T. Es una de estas que tiene el ojo especial para reconocerlo. El linfocito T, que a partir de una célula portadora de antígeno, y vemos aquí incluso la proteína interna que es el CMH, presentan un fragmento del antígeno y la célula, el linfocito T, lo reconoce, se activa y comienza su división. Divisiones sucesivas y vemos que provoca o desencadena que haya una multiplicación de células activas. Que había células plasmáticas y células de memoria. No, las plasmáticas. Las plasmáticas son un linfocito P y estamos en la T. ¿Pero quién tienes plasmáticas? ¿Dónde lo ves? No, pero no, las plasmáticas están. No, Tony, las plasmáticas están más atrás, míralo. Más. Ahí están. ¿Dónde están? Pon un libro aquí encima. Las plasmáticas en la página 428. Sí. Pero eso no es la T, es la B. Linfocitos B. ¿No lo ves? No lo confundas. Vamos a 400. No, sí te lo entiendes, lo que pasa es que te confundes. 432 estamos, aquí hemos empezado por el punto 1, 2, 3 y estamos en el 4. Y en el 4 tendremos los linfocitos T. Lo que pasa es que el texto antes explica primero los B y luego los T. Y en este gráfico vienen primero los T y después los B. Lo que no puedes es confundir unos con otros, porque si confundes unos con otros ya lo has pifiado. El texto primero explica linfocitos B y luego linfocitos T. Y la gráfica general primero explica los T y luego los B. Lo gira. ¿Pero y qué? ¿Es igual? ¿Te das cuenta? Vale. Los linfocitos T y B también liberan sustancias químicas, que son las citocinas. Las citocinas son unas sustancias que cuando estamos enfermos se eleva su nivel de consistencia,
Están. Pues ayudan al organismo a tener cansancio, para que estés quietecito, para que estés somnoliente, para que no te muevas de la cama. Las citocinas influyen en que tú estés aletargado, porque así recuperarás energía y dejarás trabajar el sistema inmunológico. Esto lo tenemos cuando os pasé los exámenes el año pasado. No, ya no te acuerdas. Bueno. Bien. Linfocitos T, células activas y células de memoria. A partir de la célula portadora la célula que muestra, la célula que muestra el antígeno y la proteína propia de CMH que está dentro de esta célula. Bien, en el punto 5, aquí tenemos células plasmáticas, pero las células plasmáticas ha sido, claro, la célula plasmática punto 5, ¿qué hay? ¿De dónde viene? Viene del linfocito B, mira la flecha. Viene del linfocito B. El linfocito B, que reconoce antígenos directamente porque se acoplan a los receptores, se activan y provocan células plasmáticas. Y las células plasmáticas también, de nuevo, mediante divisiones sucesivas, producen anticuerpos. Y también linfocitos B produce células de memoria. Vemos que aquí tenemos células de memoria B y células de memoria T, el número 7. Mientras que el punto 6 son las células activas que están por aquí arriba y que linfocitos T han generado a partir de múltiples divisiones. Porque son los que se comen los antígenos. Los citotóxicos. Porque antes, en la página 431, figura 1410, hemos hablado de linfocitos T, de células T colaboradoras, células T citotóxicas y células T supresoras. Y las que van matando por ahí son las citotóxicas. ¿Vale? Pero que en la gráfica te lleve en un orden diferente del texto, no debe liarte. Tú debes saber quiénes son unos y quiénes son los otros. ¿Vale? Bueno, ¿y ahora qué hora es? Vamos bien. Yo tendría que haberme dado más prisa, pero de todas maneras, ¿no sabes? Bueno, en la página 433 tenemos la explicación escrita de la gráfica que hemos visto aquí. Cuando comienza con la infiltración en el sistema nervioso central en un primer momento de macrófagos y neutrófilos como parte de la respuesta inespecífica, es una reacción rápida, común a diferentes lesiones que cursan con inflamación, isquema, traumatismos o neurotoxicidad. Todo ello desencadena procesos inflamatorios, inducen la activación de células gliales. Por tanto, aquí tenemos que la microglía ayuda, colabora, sí, y también los astrocitos en la respuesta inmunitaria, la respuesta inmunológica. La microglía, además, fijaros que ya dice, la microglía proviene de monocitos en el periodo de desarrollo embrionario, o sea, la microglía es la glía, los astrocitos y oligodendrocitos, muy bien. Una especie de préstamo al sistema inmune del sistema nervioso central. Y luego ya nos cuenta células presentadoras de antígenos, que esto ya lo hemos visto, que sería, sí, MH, respuesta. O sea, todo ello es el texto que explica en la gráfica que hemos estado viendo. Las citocinas liberadas por la microglía también ejercerían como mediadoras en la comunicación que las células gliales establecen entre sí y con las células inmunitarias. Hemos hablado de citocinas y antes habíamos hablado también de células, de exosomas. Comunicación para la organización e integración entre el sistema de defensa, entre las células del sistema de defensa. Bueno, vamos a la página 434, donde nos habla de que el hecho de que las células gliales y otras células del sistema nervioso central liberen citocinas
neuroprotectoras y antiinflamatorias o otras células gliales, citocinas, citotóxicas y proinflamatorias. Fijaros que parece incoherente, es decir, las citocinas, las células gliales pueden liberar, por un lado, citocinas que son protectoras antiinflamatorias o pueden liberar citocinas tóxicas y inflamatorias. Dependerá de ello que haya supervivencia o muerte neuronal, desequilibrio o desequilibrio. Por ejemplo, habría presencia de macrófagos en el sistema nervioso central en pacientes afectados de Parkinson, de Alzheimer y de esclerosis múltiple. Bueno, en cuanto a macrófagos, Parkinson y Alzheimer. En cuanto a esclerosis múltiple, tendríamos linfocitos T infiltrados en tejido nervioso, es decir, cuando hay un desequilibrio entre los unos y los otros. Que tengamos citocinas protectoras o citocinas tóxicas dependerá del nivel, del grado de citocina. Cuando el grado es bajo, serán protectoras y antiinflamatorias. Cuando el grado es muy alto, serán tóxicas e inflamatorias. Depende del grado. La detección de disfunciones inmunes es un factor etiológico para el desarrollo de patologías. Vale, vamos a ver. Interacciones entre el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmune. Bien, por un lado tenemos el sistema nervioso, donde el sistema nervioso autónomo, fijaros, estamos en la página 434, lo que antes se creía que había totalmente independencia entre los unos y los otros y no es cierto. Bien, desde el sistema nervioso autónomo hay una liberación de hormonas por parte del sistema endocrino y hay una serie de concordancias, de interacciones. Por ejemplo, en los años 80 se descubrieron que tenemos el sistema nervioso autónomo, tenemos fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. Bueno, pues desde las fibras nerviosas simpáticas, existencia de fibras nerviosas simpáticas en los órganos linfoides, que recordamos que los órganos linfoides tenemos primarios y secundarios. Pero existencia, esto es sobre los 1980, existencia de fibras nerviosas simpáticas en los órganos linfoides, describiéndose una vía de comunicación entre el sistema nervioso y el sistema inmune mediado por el sistema nervioso autónomo. Hablamos de aquí de órganos linfoides primarios y secundarios. Vale. Algunos órganos linfoides primarios y algunos secundarios están inervados por fibras noradrenérgicas. Noradrenérgicas quiere decir fibras donde la sustancia que se sintetiza o es la adrenalina, que circula, que se segrega. Bueno, la adrenalina, por ejemplo, es la que se segrega en las fibras postganglionares del sistema nervioso autónomo, versión simpático. La adrenalina. Y, por tanto, algunas células del sistema inmunológico poseen receptores noradrenérgicos. Algunas células del sistema inmune poseen receptores noradrenérgicos, la adrenalina puede influir en ellas. Y la adrenalina viene de las postganglionares del simpático. Por eso la relación entre sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central, sistema nervioso inmune. Eso desde el simpático, por las vías de adrenalina. Si vamos por las otras vías, la del parasimpático, otra vía de comunicación entre el sistema nervioso y el sistema inmune, mediado por el sistema parasimpático del nervioso autónomo. Y claro, por el parasimpático tenemos las vías colinérgicas. Todas colinérgicas. Lo que ocurre es que los receptores colinérgicos pueden ser muscarínicos o nicotínicos. Bien. Esta vía se conoce como vía antiinflamatoria colinérgica. La activación de fibras eferentes ejerce efectos antiinflamatorios. ¿Qué pasa? Pues que células inmunitarias presentaban receptores colinérgicos. Igual que hemos dicho antes, células inmunitarias presentaban
receptores noradrenérgicos. Pues desde el parasimpático, células inmunitarias presentan receptores colinérgicos, muscarínicos y nicotínicos. ¿Cuáles son unos, cuáles son otros? Ya, pero todos los preganglionares, yo es que lo digo con los ojos cerrados porque veo el texto. Visualizo el trocito de página. Todos los preganglionares del simpático y parasimpático, acetilcolina, receptores nicotínicos. Sí. Y los preganglionares del simpático, ahora voy a mirarlo. Y los preganglionares del simpático, todos los preganglionares, simpático y parasimpático, receptores nicotínicos. Los preganglionares del simpático, que son la activación, es adrenalina. Y los postganglionares del parasimpático es también acetilcolina, pero receptores muscarínicos. Pero todos los preganglionares, sí, yo me lo aprendí así, todos los preganglionares receptores nicotínicos. Yo primero me aprendí las fibras postganglionares del simpático funcionan con adrenalina y todo el resto con acetilcolina. Pero dentro de la acetilcolina, cuando te preguntan por receptores, Es más fácil de la otra manera. todos los preganglionares nicotínicos. Luego, del sistema simpático, Adrenalina. adrenalina. Y del parasimpático, Muscarínico. Todos los preganglionares, pues venga, pues todos los preganglionares, me lo vuelvo a mirar. todos los preganglionares nicotínicos. Sus neuronas preganglionares liberan acetilcolina que se une a receptores nicotínicos, localizados en los ganglios autónomos. Luego, los ganglionares Auto- simpáticos, adrenalina. Y- Y parasimpáticos, muscarínicos. Muy bien. Vale, no, está muy bien, muy bien. Bueno, habíamos hablado de que del parasimpático, ¿verdad? Porque eso nos ha llevado a esto. Las vías son colinérgicas, los receptores son colinérgicos. Después, además de que hemos hablado del sistema nervioso autónomo, versión simpático, versión parasimpático, también tenemos la relación con el sistema neuroendocrino, donde otra vía estaría mediada por hormonas. Y se han realizado estudios donde se ha descubierto actividad inmunomoduladora de las hormonas. La interacción entre las hormonas y sus receptores en las células inmunitarias puede modular la función inmune alterando la actividad celular. Y luego, para leer también algo más, el sistema nervioso es capaz de influir sobre el sistema inmune mediante ¿qué? Mediante la liberación de los neurotransmisores del sistema nervioso autónomo, vía simpático, vía parasimpático, y de las hormonas vía sistema endocrino. Sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Luego también hay otro tipo de receptores en cuanto a neurotransmisores en el sistema inmunológico. Hay receptores para serotonina, hay receptores para dopamina en el sistema inmunológico, con lo cual está todo relacionado. Y luego tenemos los neuropéptidos, que también tienen una función de modulación en el sistema inmunológico. Los neuropéptidos nos recuerdan y son los opiáceos endógenos que segregamos. Opiáceos endógenos son los que segregamos nosotros. Por ejemplo, endorfinas, encefalinas. Los opiáceos exógenos son la morfina o el opio, los exógenos. Los endógenos son los encefalinas o las endorfinas. Bueno, yo creo que estamos en la página 436 y nos habla de, entre esas sustancias hay que destacar péptidos opiáceos endógenos, estás aquí, péptidos opiáceos endógenos como encefalinas y endorfinas. Cuando hablamos de endógenos son los que nosotros producimos, y cuando hablamos de exógenos, pues el opio o la morfina, por ejemplo. Sí. Y se localizan receptores también de opiáceos endógenos en el sistema inmune. O sea, hemos dicho que en el sistema inmune se encuentran receptores noradrenérgicos, perdón, de la adrenalina. Receptores colinérgicos, nicotínicos y muscarínicos del parasimpático.
Receptores de dopamina, receptores de serotonina, receptores hormonales, de hormonas, diferentes hormonas, receptores de opiáceos endógenos. Y los péptidos opioides endógenos también parecen modular la función inmune, al igual que habíamos hablado también de las citocinas. Cuando suben los opioides, ¿qué hace? Aumenta la respuesta. En dosis baja tienen un efecto inmunosupresor, en dosis bajas un papel estimulador, en dosis altas un efecto inmunosupresor. Y luego ya iríamos a por las citocinas, que yo lo dejaría para la semana que viene, porque ha sido un poco fuerte. Pero hemos hecho mucho, ¿eh? Y nos hemos parado mucho y nos hemos centrado mucho. En lo que toca del tema. ¿Te ha quedado claro, que el texto empiezan por linfocitos B y luego T, pero la gráfica conjunta te lo cambia el orden? Y no porque te cambie el orden o las preguntas de examen tú tienes que cambiar. B, el sistema es BON, es humoral, van en sangre, es anticuerpos, mediante anticuerpos. Sí. Se reconocen la proteína y a partir de ahí se... Pero reconocen porque se les muestra un flequillo, ¿eh? Sí. Vale. Bueno, pues vamos a despedirnos aquí y nos vemos la semana que viene. La semana que viene, como nos queda menos temario, pues igual podemos preparar preguntas de examen. María Pérez no está cansado. Bueno, hasta luego.